Queremos daros la bienvenida a este espacio de reflexión, hoy presentando un nuevo personaje bíblico. Ante todo queremos dar gracias a todas las personas que seguís este espacio, todas las personas que cada día seguís estas reflexiones a través de Spotify, a través de iVoox. Recordar a la audiencia que tenemos una página web, se llama personajesbiblicos.com y ahí podrás encontrar todos estos personajes que te ofrecemos en el Magazine de Amigos y en el canal de YouTube de Radio Solidaria. En el canal que cada día crece, muchas personas nos dejan sus comentarios, sus reflexiones, incluso testimonios. Gracias a todos los que estáis orando por este ministerio. Gracias a todos los que compartís los vídeos, las reflexiones. Gracias también por las recomendaciones. Es un privilegio compartir la palabra y presentar a estos personajes bíblicos. A Sofonías le tocó hablar acerca del tema más desagradable de la Biblia. ¿Sabes cuál es? El juicio de Dios. No es el único lugar donde aparece el tema, pero es el trato más concentrado que da el juicio de Dios. Son muchas las personas a las que les gustaría hacer desaparecer por completo de la Biblia todo el tema del juicio de Dios. Hay aquellos que nos dicen que el Dios del Nuevo Testamento, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es la clase de Dios que nunca juzgaría, porque tiene un corazón tierno, porque es amor. Su amor es una manifestación de su gracia, y su paciencia es tan infinita que no habrá nunca un momento en que Dios actúe con venganza. Eso es lo que muchos comparten últimamente. Esto es asombroso. Sin embargo, uno de los temas que deberíamos compartir más es sobre el juicio de Dios, es sobre el arrepentimiento, es sobre la conversión. Muchas veces dedicamos nuestros mensajes, nuestras predicaciones en hablar del amor de Dios, que está muy bien, pero también tenemos que hablar de arrepentimiento. También tenemos que hablar del juicio de Dios. También tenemos que hablar de la ira de Dios. El Evangelio de Lucas nos dice que Jesús entró en la sinagoga en sábado y le fue dado a leer el libro de la profecía de Isaías. Abriendo el pergamino, halló el lugar que casualmente era el capítulo 61 de nuestra versión de Isaías, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Lucas capítulo 4, verso 18. Ese pasaje predice el ministerio del Mesías. Pero lo curioso es que Jesús se detuvo a mitad de frase, justo al llegar a la coma. Su última palabra fue que había venido a proclamar el año agradable del Señor. Pero si continúas leyendo el libro de Isaías, capítulo 61, verso 2 dice: y el día de la venganza del Dios nuestro. Curiosamente, Jesús no leyó eso porque no era el momento apropiado para proclamar el día de la venganza de Dios. Pero tiene que llegar ese día. Y fue el Señor mismo el que describió el día del Señor, de lo cual ha quedado constancia en Mateo, en Marcos y en Lucas. Y curiosamente, precisamente esto es de lo que habla Sofonías. El nombre Sofonías significa oculto en el Señor, y el profeta está hablando como si fuese un representante del remanente de la fe, de aquel grupo relativamente pequeño de personas que permanecerá fiel a Dios y a su palabra en los tiempos de prueba. En el capítulo 1, Sofonías nos habla acerca del carácter de la venganza de Dios. Y la verdad, cuando hablas o cuando se nos comparte sobre la venganza de Dios, son unos versículos desagradables, ¿verdad? Uno quiere evitarlos. Pero yo me quiero detener en este día en el capítulo 2 de Sofonías. El título que recibe el capítulo 2 es Juicios contra las naciones vecinas. Ese es el título que recibe este capítulo 2. Pero hoy yo quiero hablarte sobre el llamado a buscar a Dios. Sofonías capítulo 2, verso 1 dice: congregaos y meditad, gente no amable.
La traducción Reina Valera 1960 dice lo siguiente: congregaos y meditad, oh nación, sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Mira lo que dice el versículo 3. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Yo cuando leí por primera vez este versículo 4, porque Gaza será desamparada, lo primero que me ha venido a la mente ha sido esa frontera de Gaza, donde cada día hay asesinatos, donde cada día hay terrorismo, hay vandalismo. Y cuando leo este versículo, siento que Gaza tiene los días contados. El Señor enviará juicio. Ay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos, y te haré destruir hasta no dejar morador. Sofonías llama a la pecadora Judá a arrepentirse. Congregaos en una asamblea para orar y así evitar el juicio. Nación sin pudor. Y cuando lees nación sin pudor tiene dos posibles significados. Una nación que no quiere saber nada de Dios, una nación que se ha rebelado contra Dios, que no desean a Dios, y el otro significado, que no tienen una defensa. Nada pueden alegar a su favor. Sus obras, su testimonio, ya están manifestando qué es, qué hay en su interior, qué hay en su corazón. El juicio de Dios en contra de Judá llegó con una larga advertencia y el pueblo no tenía excusa alguna. Dios estaba diciendo a través del profeta Sofonías, orar juntos, rogar para ser salvos. Y también dice, ser humildes, hacer lo bueno. Y como Dios advirtió a Judá, así nos está advirtiendo a nosotros. Nos está diciendo, congrégate de nuevo, vuelve a orar, ruega por salvación, sé humilde, haz lo bueno. Tú y yo debemos orar por el perdón del pecado. Tú y yo tenemos que orar a Dios y pedir que Dios nos dé su reino celestial. Tú y yo tenemos que obedecer a Dios con humildad. Al final del tiempo, cuando Dios venga a juzgar, no podrá decir, esto estoy hablando personalmente, yo no podré decir, es que nadie me compartió de Dios. Nadie me dijo. A todos, en una ocasión en nuestra vida, por lo menos en una vez, se nos ha hablado del Evangelio. Se nos ha hablado de Cristo. Se nos ha hablado del amor de Dios. Y hemos tenido la oportunidad, hemos tenido el libre albedrío de aceptar ese llamado. Seguramente muchas personas han desechado esa oferta de recibir al Señor en sus vidas. Han tenido la oportunidad de aceptar al Señor en sus vidas y la han desaprovechado, la han rechazado. Hoy el Señor nos está diciendo a través del profeta Sofonías, vuélvete a Dios y hoy obtendrás salvación. Todavía hay tiempo para evitar el juicio. Simplemente el pueblo tenía que volverse de sus pecados, humillarse y obedecer a Dios. Y esto es lo que tú y yo tenemos que hacer. Volvernos de nuestros pecados, humillarnos ante la presencia de Dios y obedecerle. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaron destrucción, pero también ofrecieron el único medio de escape y protección. ¿Cuál es? Volverse del pecado, volver a los caminos de Dios. Hoy el Señor nos está ofreciendo ese camino. Hoy el Señor te está diciendo, vuélvete de tus malos caminos.
Arrepiéntete. Humíllate. Hoy el Señor nos está diciendo, ¿no te das cuenta que el camino que estás tomando está trayendo condenación, está trayendo maldición a tu vida, a tu familia? Hoy el Señor nos está ofreciendo ese camino de salvación. Sofonías capítulo 2, verso 2, dice lo siguiente: antes que para el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, antes que tenga efecto el decreto. Como el feto que está en el vientre irrumpe en su momento si nada lo detiene, así sucederá con el juicio de Dios. Una vez que llegue el juicio, la gente será devastada de un soplo. Y no habrá arrepentimiento, porque el tiempo de arrepentimiento, el tiempo de la gracia se habrá terminado. El versículo 3 dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Buscad a Jehová. Es una orden, es algo imperativo. Y cuando tú lees una orden en la palabra de Dios, algo imperativo, es porque Dios sabe que eso es lo mejor para nosotros. Buscad a Jehová. Sofonías nos está diciendo, búscale, es la mejor opción. Todo te va a ir bien. Busca al Señor y vas a tener protección. Vas a tener, lo más importante, salvación. Buscad a Jehová es buscar la justicia, es buscar la humildad. Y Sofonías espera que quizás ello evite el juicio, pero no está seguro que Dios aparte su furor de la ira. Por eso dice, quizás, a lo mejor, seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Sofonías capítulo 2, verso 4 dice, porque Gaza será desamparada. Fíjate cómo está la maldad en el mundo, que hace unos días hemos tenido las malas noticias de que han atentado en Israel. Han asesinado a varios ciudadanos a sangre fría y hemos visto como ciertos pueblos que desean el mal a Israel lo festejaban, lo celebraban. Celebraban que varios terroristas habían asesinado a varios israelitas, a varios judíos. Y lo estaban celebrando. Y los medios de comunicación tan campantes ofreciendo las imágenes, justificando el hecho de que Israel había atacado a terroristas. Y esto me da a entender de que hay medios de comunicación que quieren ver arder Israel. ¿Cuándo habrá aquí en España, por ejemplo, una cobertura favorable a Israel? Yo creo que nunca. Todas las naciones se volverán contra Israel. Hace poco, en estos días, ha sido este fin de semana prácticamente. A lo mejor cuando escuches esta reflexión, pues han pasado meses o años. Pero este fin de semana, en Irán, han habido unas explosiones. Han habido, según Estados Unidos, unos ataques con drones. Curiosamente, dice Estados Unidos que han sido Israel, echando la culpa al marrón a Israel. A prepararse. A prepararse porque ya lo venimos anunciando desde Radio Solidaria. Hemos tenido hace años crisis sanitaria. Sabéis a lo que me refiero, ¿verdad? El año pasado se iniciaba la guerra, Ucrania-Rusia, y empieza el 2023 con esa sensación de que algo va a suceder. Pues no te extrañe que haya un conflicto bélico, Irán, Israel. No te extrañe.
Y Estados Unidos, que siempre está en medio de todo, a través de redes sociales, en Twitter, que es el basurero prácticamente de toda una sociedad, ahí la gente puede despotricar, puede decir lo que quiera y sale impune. Pues ya en Estados Unidos se especula y están afirmando que es Israel el que ha atacado Irán. Sofonías capítulo 2, verso 4 dice, porque Gaza será desamparada. Y esta es una advertencia contra estas naciones vecinas de Israel que desean su mal. Aquí veremos la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Veremos cómo Dios defiende a Israel. Normalmente se mencionan 5 ciudades de Filistea. Curiosamente, Gat se omite aquí. Aunque Gat, como ya sabéis, fue conquistada por David. Goliat era de Gat, de esta ciudad. De nuevo, Sofonías aprovecha vocablos que suenan de manera similar para dramatizar las calamidades de que va a pasar Gaza, Ascalón, Asdod y Ecrón. Podríamos buscar en internet, no lo he hecho, pero podríamos buscar qué ubicación tienen hoy en día en el mapa Ascalón, Asdod y Ecrón. Y buscando en internet, ahora mismo, actualmente, Ascalón, Asdod, Ecrón, Gat y Gaza son de origen filisteo. Eso ya lo sabemos de antemano. Es decir, que pertenecen a Palestina. Ahora mismo no tengo un mapa para ubicar estas ciudades, pero ya sabemos que pertenecen a los filisteos. Ya pertenece a la zona de Gaza. Recordar que Ascalón y Gaza están en la costa. Por eso menciona Sofonías más adelante, como hemos leído, habla del mar. Y esto es un toque de atención, esto es una advertencia para esas naciones enemigas y vecinas de Israel. El versículo 5 dice, ¡ay de los que moran en la costa del mar! ¡Ay de ellos! Las 4 ciudades que menciona Sofonías se encuentran en Filistea, nación localizada al suroeste de Judá. Está a lo largo de la costa del Mediterráneo. Estas naciones son enemigas de Israel desde los días de Josué. Y como sabemos, y cuando lees la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, se conocía a estas naciones, y sobre todo a los filisteos, por su crueldad. Dios los juzgó por su idolatría y sus constantes burlas sobre Israel. Estas ciudades eran 4 de las 5 capitales. La quinta, Gat, que curiosamente aquí no se menciona. ¿Sabes por qué? Porque Gat ya había sido destruida. El juicio de Dios sobre las naciones es universal. Nadie escapará. Dios castiga a su pueblo por su pecado, pero también castiga a las naciones vecinas por su maldad, por su idolatría, por el trato que le dan al pueblo. Ay de los que moran a la parte de la mar, de la gente de Cheretim. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de palestinos, que te haré destruir hasta no quedar morador. Cuando habla de la costa del mar se refiere a ese litoral del Mediterráneo, entre Egipto y Jope. El nombre Cereteos, para la audiencia que no lo sepa, deriva de Creta. El versículo 6, Sofonías capítulo 2, dice lo siguiente, y será la parte de la mar por moradas de cabañas de pastores y corrales de ovejas. Yo cuando leía este versículo pensaba, ¿a qué viene hablar ahora de cabañas de pastores y corrales de ovejas?
pues se puede entender perfectamente de que las grandes ciudades serán destruidas y muchas personas tendrán que ir a vivir al campo. En lugar de asiento de una ciudad, la región se convertirá en praderas para pastores y cría de ovejas. El versículo 7 dice, y será aquella parte para el resto de la casa de Judá. Allí apacentarán. En las casas de Ascalón dormirán a la noche porque Jehová su Dios los visitará y tornará sus cautivos. El remanente se refiere en parte a los que regresaban de la cautividad babilónica. Y en sentido amplio alude a la futura iglesia de Dios. Yo creo que se refiere también a ese remanente judío que ocupará físicamente el territorio de Israel en los últimos tiempos. Todos los profetas, aun cuando profetizaban condenación y destrucción, hablaban de un remanente, un pequeño grupo del pueblo de Dios que permanecería fiel a él. Y la palabra dice que Dios restauraría su tierra. A pesar de que Dios dijo que destruiría a Judá, también prometió salvar a un remanente. Así mantendría su pacto original. Dios es santo y no puede permitir que continúe el pecado. Dios es fiel a sus promesas. Su palabra dice que no puede permanecer airado para siempre con Israel o con usted. Si usted es su hijo, si usted lo ha aceptado en tu vida. Al igual que un padre ama a sus hijos y busca siempre su bienestar, Dios también desea eso con nosotros. Dios como Padre desea que nosotros nos volvamos a Él. Dios siempre busca nuestro bienestar. El versículo 8 habla sobre las afrentas de Moab. Los moabitas y los amonitas, descendientes de Lot, eran países vecinos ubicados en las cercanías de los sitios donde un día se levantaron Sodoma y Gomorra. Esto está al este del Mar Muerto. Afrentas diariamente de los moabitas y de los amonitas contra el pueblo de Dios. El versículo 8 empieza diciendo, yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su término. Y esto habla del castigo de Dios, pero no en nuestro tiempo, en el tiempo de Dios. Aunque Dios no castiga inmediatamente, siempre guarda memoria de las ofensas. Los moabitas, los amorreos, vivían al este de Judá y a menudo la atacaban. Estas naciones procedían del incesto de Lot con sus hijas. Estas naciones, en un futuro, adoraban a Quemos y a Moloc. El rey de Moab sacrificó una vez a su hijo en el muro de la ciudad para detener una invasión. Y Dios las va a juzgar por su maldad. Y Dios las juzgó, de hecho, por su maldad y por el trato que daban al pueblo de Dios. El versículo 9, profecía total. Por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma, y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El resto de mi pueblo los saqueará y el resto de mi gente los heredará. Vivo yo, dice Jehová. Me gusta cómo empieza este versículo. Mira qué palabra le da Dios a Sofonías. Vivo yo. Dios afirma que existe. Y Dios está garantizando juicio. Solamente tenían que recordar a Sodoma y Gomorra para convencerse que las advertencias de Dios debían ser tomadas en serio. Está en juego nuestras vidas, está en juego la salvación.
Las naciones de Moab y Amón comenzaron con Lot y sus hijas, después de que se escaparon de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es irónico que Moab y Amón enfrentaran la misma clase de destrucción que Dios envió a aquellas ciudades malvadas. Sodoma y Gomorra simbolizan destrucción total. Por ahora, nunca sabremos dónde está con exactitud la ubicación de Sodoma y Gomorra. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Terrible será Jehová contra ellos, porque enervará a todos los dioses de la tierra, y cada uno desde su lugar se inclinará a él todas las islas de las gentes. Literalmente, Dios hará que se esfumen todos los dioses de este mundo. Los va a expulsar. Judá fue objeto de burla de las naciones vecinas. Estamos hablando de Moab y Amón, pero Dios les recordó que he oído las afrentas y que esto les vendrá por su soberbia. ¿No te da la sensación de que a veces parece como si todo el mundo se burlara de Dios? Nos ridiculizan, nos persiguen, se ríen de nosotros, se burlan constantemente de Dios. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dios no existe? ¿Dios no es real? Las típicas frases. En medio de la burla o del ridículo, recuerde que Dios escucha y responde. Por eso cuando salgas, por ejemplo, a las calles a evangelizar y la gente te rechace, no te está rechazando a ti, está rechazando a Dios. Están rechazando el Evangelio. Cuando vayas por las calles y empieces a hacer una campaña evangelística y estéis el grupo de alabanza tocando para Dios y veas a la gente reírse o burlarse de Dios, Dios hará justicia. En medio de esa burla, recuerda que Dios escucha y responderá. En el tiempo de Dios, no en el nuestro, Dios ejecutará la justicia. La cosa no queda ahí, ¿eh? Hemos hablado de Amón y Moab. Hemos hablado de 4 capitales importantes de Gaza. Pero llega también el juicio para Etiopía, que en los últimos años han asesinado a cientos de cristianos. Versículo 12, Sofonías capítulo 2, vosotros también los de Etiopía seréis muertos con mi espada. Los de Etiopía son cercanos aliados de Egipto. La espada de Nabucodonosor se convirtió en instrumento del juicio de Dios cuando conquistó Egipto. Etiopía está al extremo sur del Mar Rojo. Curiosamente, Etiopía controlaba Egipto en ese tiempo. Y Sofonías mencionó una gran nación al sur y luego una nación al norte. Asiria. Nadie escaparía al juicio merecido. A los etíopes les dijo, seréis muertos con mi espada. Y esto se cumplió cuando los asirios invadieron Egipto en el año 670 a.C. Y extenderá su mano sobre el Aquilón y destruirá al Asur, y pondrá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Asiria, a pesar de su decadencia, seguía siendo la potencia militar más poderosa de esos días. Dominó el mundo durante 3 siglos. Destruyó todo a su paso. Nínive, su gran ciudad capital, se consideraba impenetrable. Los babilonios la borraron en el año 612 a.C. Y los babilonios, al destruir Nínive, Asiria, se convertirían en la siguiente potencia mundial. Es curioso, y de esto hemos hablado, se han levantado naciones, se han levantado imperios, pero han ido cayendo. Y esto está pasando en la actualidad. Se levanta una nación poderosa, pero de repente se hunde.
Como te decía al inicio de la reflexión, este capítulo 2 habla del juicio contra las naciones vecinas. Pero yo la reflexión la quiero enfocar al llamado a buscar a Dios. El que yo lea estos versículos y hablen sobre el juicio contra las naciones, a mí me tiene que dar ese temor de Dios a buscarle cada día más. Este es un llamado a buscar a Dios. De hecho, así han empezado los primeros versículos. Congregaos y meditad. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Buscad justicia. Buscad mansedumbre. Esto es lo que tenemos que hacer tú y yo cuando leemos estos pasajes, cuando vemos las guerras que se están produciendo en el mundo. Buscad a Dios constantemente. Buscadle cada día más. Estamos en los tiempos finales. Y estamos empezando el año 2023. Aunque ya estamos terminando enero, y seguramente tú esta reflexión la escuches meses más tarde, pero estamos iniciando un nuevo año y ya hay rumores de otra guerra. Qué raro, ¿verdad? Parece que hay personas que mueven todo, que es lo que muchos sentimos, ¿no? Hay personas detrás que están manejando todo. Pues este año vamos a traer crisis sanitaria. Pues para este año vamos a traer guerra. Para este año, ¿qué os parece si vamos a traer crisis económica? Tenemos que prepararnos, hermanos. Tiempos finales, tiempos para buscar más a Dios. Aprovechemos ahora que estamos en ese periodo de la gracia para buscarle. Buscarle para el oportuno socorro. Buscad su justicia. Buscad su misericordia. Buscad a Dios humildemente. Este podría ser el mensaje de esta reflexión. Dios hará justicia con las naciones que están ahora mismo atacando, maldiciendo a Israel. Por supuesto, Dios hará justicia. Dios hará justicia a esas naciones que someten a los pueblos, que someten a las personas. Por supuesto, Dios hará justicia. Pero en ese tiempo, ¿qué estamos haciendo tú y yo? ¿Le estamos buscando más y más? Si no es así, hoy es el día. Hoy es el día de aceptar el llamado de Dios. Hoy es el día de buscarle a Él. A lo mejor mañana es demasiado tarde.